Buenos días, el objetivo de este video es explicar las consultas SQL básicas de insertar, consultar, actualizar, eliminar en una tabla sin dependencia. Nuestra tabla para este caso, vamos a tomar la tabla empresa, la cual consta de un ID, que va a ser mi llave primaria, un nombre, una fecha de fundación, una dirección, un teléfono, un tipo de empresa y un estado. Este estado me sirve para saber si está activa o inactiva. Entonces vamos a iniciar por mis consultas de insertar. Para insertar datos utilizo la sentencia o la instrucción insert into, el nombre de la tabla y valúes los valores que quiero insertar. En este caso mi tabla es empresa. Insert into empresa, valúes, le voy a enviar un ID, aquí me estoy basando en mi ID, un nombre, ¿cierto? Una fecha de fundación, una dirección, un teléfono, un tipo de empresa y un estado. Le voy a decir que está activo en mi base de datos. Ejecuto la sentencia, quiero y, perdón, acá me genera, en este caso se me olvidó la coma, acá me dice que hay un error. Cada atributo debe ir separado por una coma. En este caso ya me debe haber insertado la fila. Existe otra forma de ingresar la empresa y es para cuando tengo atributos opcionales y no los quiero registrar. Suponiendo que mi tipo de empresa fuera opcional, si no lo quiero registrar, simplemente no lo coloco acá, lo borro de acá y envío los atributos que quiero ingresar. En este caso, mirando la definición de la base de datos, todos son obligatorios, por lo que tengo que enviarle todos. Entonces, envío el nombre del atributo y el valor que quiero ingresar. Nombre, valor. Nombre, valor. Separados tanto en los nombres de los atributos por coma como en los valores. Si yo intento ejecutar la sentencia, me va a decir que la empresa ya está repetida. En este caso, acá me faltó una coma, se me había olvidado. Si yo la ejecuto, me va a decir que hay un error. Me dice que hay una infracción de la restricción primary key, es decir, que estoy registrando una empresa con el mismo código. Voy a borrarle este 4 de acá al final y verificamos que la instrucción insert me funciona perfectamente. Nuestra sentencia insert pues es muy fácil, pero si la ejecutamos directamente desde desechar nos puede ser susceptible a que nos eh, vulneren el sistema, nos inserten datos que no deseemos. Entonces, para eso creamos un procedimiento almacenado que dentro de las ventajas que tiene es que le da mayor seguridad a la base de datos y si necesito hacer operaciones con los atributos los puedo realizar. Entonces, nuestro procedimiento almacenado pues nos va a servir para lo mismo, insertar datos, pero de una manera más segura. Vamos a iniciar con el nombre del procedimiento. Para el nombre, pues se aconseja las letras que inicie con las letras SP de Store Procedure y el nombre del procedimiento, lo que va a hacer. En este caso va a insertar una empresa. Debe recibir como parámetros los mismos o la cantidad de parámetros que tiene la tabla y se aconseja que sea en el mismo orden. En este caso, ID empresa lo recibe de primeras y es begin, entonces del mismo tipo. El nombre varchar de 30. Como era, no es necesario, inclusive se aconseja no manejar los mismos nombres que los atributos de la tabla. En este caso, en mi tabla se llama nombre. Acá en el procedimiento almacenado le estoy poniendo NOMB.
Lo que es importante es que el tipo de datos coincida exactamente. Varchar de 30 en mi procedimiento, varchar de 30 en la base de datos. Creo todos los atributos, dirección, teléfono, tipo de empresa y estado. Por ejemplo, acá en dirección le voy a decir que es un varchar de 30. No nos olvidemos de la coma. El teléfono es un big in. El tipo de empresa es un varchar de 10. El estado es un varchar de... Perdón, el tipo de empresa es un varchar de 20. Y el estado es un varchar de 10. ¿Qué va a ser mi procedimiento almacenado? Entonces, estos son mis parámetros. Cuando no tengo más, se finalizan mis parámetros. As, palabra as que indica que inicia el procedimiento y la sentencia que yo quiero ejecutar. Insert empresa, ¿qué valores? El ID, el nombre, la fecha de fundación, la dirección, el teléfono, el tipo de empresa y el estado, cierro el paréntesis, lo ejecuto. En este caso me dice que debe declarar la variable escalar nombre, porque yo la tengo acá con n y es con m. Lo selecciono nuevamente y lo ejecuto. Un error común que cometemos es dejar mi procedimiento almacenado hasta acá. Si lo ejecuto, él se crea bien, pero entonces no me hace nada, no me está ejecutando ninguna sentencia SQL. Lo ejecuto, me dice que comandos completados correctamente. Ahora nos queda probar que el procedimiento funciona correctamente. Entonces, para probarlo, la palabra exec, el nombre del procedimiento, y los valores que quiero insertar. En este caso voy a decir que me inserte 1, sigue el nombre, entre comillas sencillas, el nombre lo vamos a llamar A, sigue la fecha de fundación. Entonces la fecha de fundación se envía en el formato día, mes, año. No importa que sea un año anterior. La dirección, entonces comillas sencilla, ya que es un varchar, le voy a decir carrera. Y las restricciones, pues mi dirección no puede superar los 50 caracteres. En este caso no los va a superar. El teléfono, 311. El tipo de empresa, entonces vamos a colocarle entre comillas sencillas, ya que es un varchar, que es una empresa W. Y el estado. Entonces, voy a decirle que mi estado es inactiva. Selecciono la sentencia, corrijo acá que me equivoqué, selecciono, ejecuto y él me dice que una fila afectada. Entonces, una vez hemos ingresado los datos, pasamos a consultarlos. La consulta consiste en la instrucción o en la sentencia de SQL select. Entonces, la más básica que encontramos es select asterisco from empresa, que como vemos me consulta todos los atributos, toda la información de toda la tabla. Si yo quiero un atributo en especial, escribo el nombre del atributo y la tabla. Entonces, en este caso, me selecciona todas las direcciones de la tabla empresa. De pronto no me interesan todas las direcciones, sino la de una en específico. Entonces le digo o hago uso de la instrucción que me seleccione la dirección de la tabla empresa donde el ID de la empresa sea igual a algo. ¿Por qué por el ID? Porque es el único que me garantiza que encuentre una sola empresa. Entonces vamos a buscarlo por el 1, que fue el que acabamos de registrar, y me muestra la dirección.
Ahora bien, si yo quiero consultar todos los nombres, pero los quiero ordenar, entonces hago uso de la instrucción select asterisco, select nombre o select asterisco de la tabla empresa, pero lo voy a ordenar order by el nombre descendentemente. Entonces me deben aparecer los nombres de las empresas todos ordenados descendentemente. Si lo quiero ascendentemente, entonces escribo ASC de ascendente y el motor de bases de datos me arroja los resultados ordenados de forma ascendente. Bien, entonces ya vimos cómo buscar un dato de una empresa en específico por la llave primaria. Puedo consultar todos los datos, no la dirección, sino todos los datos de esa empresa, toda la tupla de esa empresa. Entonces él me muestra el ID, el nombre, la fecha de fundación, la dirección, el teléfono, el tipo de empresa y el estado. Puedo buscar un grupo de empresas, es decir, voy a buscar las que en el estado sea inactivo, por ejemplo. Voy a buscar las empresas que estén inactivas en mi base de datos. En este caso me dice que es Swatch. ¿Por qué no me aparece la que registré acá arriba? Ah, porque le dije inactiva. Yo busqué por inactivo. Entonces, si le digo inactivo, inactiva ya me debe mostrar doble. Puedo agregarle un condicional, un operador lógico a mi cláusula agüero, a mi consulta, a mi restricción. Le puedo decir OR el estado sea igual a inactivo. En este caso me va a buscar las empresas que cumplan con estas dos condiciones, que el estado sea inactiva o inactivo. Si la ejecutamos nos arroja que hay dos empresas. Puedo agregarle otra condición. Por ejemplo, ahora quiero buscar no por un estado, sino las empresas que inicien por una letra o que contengan una letra. Entonces, para eso hago uso de mi cláusula like. Select asterisco from empresa donde el nombre de la empresa like. Voy a decirle que el nombre de la empresa contenga la letra A. Entonces seleccionamos y él me arroja todas las empresas que contengan la letra A. Al ser una vocal, pues posiblemente todas lo tengan. Por ejemplo, la T. Se disminuye mi búsqueda. Pero de pronto no me interesa que lo contengan, sino que inicien con la letra T. Entonces le vamos a ahorrar el porcentaje y me muestra las que inicien con la letra T. De pronto me interesan las que finalicen. Entonces le agrego el porcentaje, inicio, y le borro el del final. Me dice que no hay ninguna empresa. Puedo buscar por un rango de letras. Quiero que las que me inicien por la letra T, la letra R o la letra O. Si yo lo dejo de esta forma me va a generar un error. ¿Sí? O no me arroja ningún buen resultado porque él le está buscando por las que tengan todas estas letras en el inicio. Entonces vamos a mejorarla con esta, el uso de los corchetes cuadrados. Si yo ejecuto esta sentencia, él me muestra las empresas que dentro de inicien con una letra T, la R o la O. En este caso, la única que cumple es Transmilenio. Voy a decirle que también con la letra A. O sea, él ya me muestra Alpina, Bianca. ¿Sí? De pronto no quiero que inicien, sino que contengan alguna de esas letras. Entonces le agrego el porcentaje, ejecuto y él me muestra las que contengan esas letras en alguna parte de su nombre. Y de igual forma, si le borro el porcentaje al final, él me va a mostrar las que finalicen con alguna de esas letras.
En este caso, la mayoría tiene vocales al final, entonces las buscan la vocal A. Si yo le quito la A y le coloco una I, se me va a disminuir el número de resultados. ¿Sí? Puedo contar el número de tuplas o de registros que tengo en mi empresa. ¿Cuántas empresas tengo? Entonces utilizo el count seguido de la sentencia o del asterisco que significa que me cuente todo. Puedo contar por el nombre. Entonces me va a decir que 9. Puedo contar por medio de las empresas que cumplan una condición. En este caso voy a decirle que me cuente cuántas empresas tienen un ID mayor a 100. Me va a decir que 8. Pongámosle a 100.000. Siguen las mismas 8. A 10 millones. Ya hay 6. Entonces puedo ir restringiendo el número de resultados. Puedo sumar un atributo de tipo entero que contenga mi tabla. En este caso voy a sumar todos los teléfonos. Entonces me dice que la suma de todos los teléfonos me da este resultado. Puedo buscar un valor mínimo o un valor máximo. En este caso voy a buscar la empresa con el ID más pequeño, el 1. Entonces utilizo el min. Con el ID más grande o el último ID, entonces utilizo la sentencia max. Y puedo buscar las empresas que tengan un nombre distinto. En este caso me arrojan 8. Recordemos que hay dos que tienen el mismo nombre, que es Toshiba, ¿cierto? Entonces me muestra solo un nombre. Veamos. Entonces, para verificar que efectivamente hay dos empresas que se llaman Toshiba, seleccionamos esta consulta. La ejecutamos y ahí Toshiba y Toshiba. Esas son algunas de las sentencias select comunes que podemos ejecutar cuando queremos consultar datos de una sola tabla. Cuando veamos consultas multitabla vamos a ver otras o prácticamente podemos hacer las mismas pero aplicadas a dos tablas. Entonces vamos a seguir con nuestra parte de actualizar. Vamos a actualizar la empresa que ingresamos. Esta, la del 1. Entonces para garantizar que solo actualizo una empresa, tengo que buscar o actualizar por el ID. En este caso yo le voy a decir que me actualice la empresa que tiene el ID 1 y solo le voy a actualizar el nombre en este caso. Entonces la ejecutamos y me dice que una fila afectada. Si yo consulto nuevamente, vamos a copiarnos esta consulta, la vamos a dejar acá de últimas. Y ya mi empresa 1 dejó de llamarse A por Alpina SA. Puedo actualizar uno o más o todos los atributos. Lo único que tengo que tener en cuenta es la condición o la restricción de búsqueda. Entonces, por ejemplo, voy a actualizarle el nombre a todas las empresas que el estado sea inactivo. Entonces le digo donde el estado sea igual a inactiva. ¿Sí? Acá la embarré, le puse comillas dobles y es comillas sencillas. Entonces le voy a volver a poner mi letra A y le digo que el estado me lo cambie de inactiva a inactivo. Me dice que una pila afectada, vuelvo a ejecutar la consulta y ya no se llama Alpina sino A y el estado ya es inactivo. Como les dije, puedo actualizarle 1, 2 o todos los atributos de la tabla. Lo único que tengo que tener en cuenta es la condición para actualizarle.
Por ejemplo, si yo actualizo todas las empresas que el estado sea inactivo y les cambio el nombre, solo el nombre, les voy a poner error, ejecuto la sentencia. Antes de actualizarla, no hay ninguna empresa que se llame error, pero sí tengo dos donde el estado es inactivo. Al ejecutar la sentencia, perdón, acá se me fue una coma. Al ejecutar la sentencia, me dice que actualicé dos filas. Si yo consulto nuevamente, ya va a haber dos empresas que se llaman error. ¿Sí? Y ese es un error común que yo cometo, actualizar por un campo o un atributo que me actualiza más de una fila. El único que me garantiza que actualice una sola fila es la llave primaria. Lo por último, vamos a ver la instrucción para eliminar un registro o borrar una fila. Normalmente no se utiliza, lo que se hace es actualizar el estado por inactivo, ¿sí? Pero vamos a borrar en este caso la empresa que hemos creado, que es la empresa número 1. Le digo delete from empresa donde el ID de la empresa sea igual a 1. Me dice que una fila afectada. Si yo consulto, ya la empresa no me va a aparecer. ¿Sí? Normalmente esto no se recomienda ya que los datos de la empresa o la información de la empresa normalmente se debe conservar. Lo que uno hace es cambiarle el estado. Por ejemplo, voy a eliminar de la otra forma empresa, el BBVA. Entonces yo le digo actualíceme empresa enviándole estado igual a inactivo, donde entonces si queremos actualizar una sola empresa sería ID empresa sea igual a 63 48 73 91, que es el ID del BVA. Me dice que una fila afectada y simplemente cuando haga la consulta tendría que agregarle la cláusula where estado sea igual a activo. Y me muestra las empresas que están activas en mi base de datos. Bueno, eso es prácticamente las sentencias SQL básicas con una tabla. En un próximo tutorial explicaré las consultas multitabla básicas que se pueden crear. Gracias.